Bueno, profe, muy buenas. A continuación, pues voy a realizar la exposición de anatomía respecto a las articulaciones. Te voy a compartir pantalla. Un momento, ya abro el Canva. Y aquí está. Entonces, este trabajo de anatomía, vamos a ver las articulaciones, tipos de articulaciones, características. Fabián Plata. En esa posición, el contenido son las características, los tipos de articulación, están las sinoviales, sólidas, cartilaginosas y su respectiva bibliografía. ¿Qué son? ¿Qué son las articulaciones? Sí, que son las áreas donde se encuentran dos o más huesos. La mayoría de las articulaciones son móviles y permiten que los huesos se muevan. Características como tal, habla de que son estructuras muy complejas formadas por huesos, músculos, membranas sinovial, cartílago y ligamentos que están diseñados para soportar peso y movilizar el cuerpo a través del espacio. Asimismo, para movilizar y soportar nuestro propio peso, como a la vez un peso externo, ¿sí? Peso libre, como son las pesas, en deportes, cuando realizamos algún ejercicio, que es un peso sumado al de nosotros como tal. Entonces habla del cartílago, que es un tipo de tejido que cubre la superficie de un hueso en la articulación. Los cartílagos ayudan a reducir la fricción del movimiento dentro de una articulación. Esa es como tal la función que realiza el cartílago para que no se une el hueso como tal contra el otro hueso y genere ese choque. A través de ahí mismo también va lo que es la membrana sinovial. ¿Sí? El tejido denominado membrana sinovial reviste la articulación, la sella en una cápsula articular y la membrana sinovial secreta el líquido sinovial, el fluido transparente y pegajoso. Ya comentamos cuál es el líquido sinovial como tal. Este es el líquido transparente y pegajoso secretado por la membrana sinovial. Estos dos van muy unidos, muy de la mano, para hacer lo que llamaríamos en este caso, esa lubricación como tal es lo que genera ese líquido sinovial. Y también están los ligamentos, y, son resistentes, bandas elásticas gruesas de tejido conectivo que rodean la articulación para brindarle sostén y limitar su movimiento. Este tipo de ligamentos lo que hace es esa conexión entre los huesos, músculo y los tendones que están acá abajo para dar el sostén a la articulación y que nuestras articulaciones y nuestra estructura anatómica, lo que es hueso, músculos y donde se unen esas articulaciones, pues mantenga ese sostén y no se salga como tal, no se desvíe. Los tendones, otro tipo de tejido conectivo, como lo mencionaba, que es que nos ayudan a dar ese sostén entre los músculos, los huesos y la articulación como tal, esa conexión que hay entre los huesos, como por ejemplo lo que es el fémur, contra la tibia y peroné, ¿sí? En esa articulación, pues esos dos huesos están por separados, pero lo unen tendones, ligamentos, la articulación como tal. Ya viene lo que son las cavidades, las bursas, cavidades llenas de fluidos, denominadas bursas, entre los huesos, ligamentos y otras estructuras adyacentes. Ayudan a amortiguar la fricción de la articulación. Esas son las que están dentro de articulaciones, lo que no hace amortiguación y que no permiten esos choques bruscos entre los huesos. Pero, ese pequeño ruido. ¿Cuáles son los diferentes tipos de articulaciones? Entonces, existen muchos tipos de articulaciones, incluidas las articulaciones que no se mueven, como en los adultos, tales como las articulaciones suturales del cráneo. ¿Sí? Están las articulaciones que no se mueven determinadas fijas, existen las articulaciones que se mueven un poco, como las vértebras. Entonces, están las articulaciones sólidas, están las articulaciones, las sinoviales, que son las que más generan rotación, ¿sí? Y las articulaciones que poco se mueven, que son las que están como tal en nuestras vértebras, como lo mencionaba. Aquí ya están las articulaciones sinoviales, ¿sí? Y el tipo de articulaciones sinoviales que hay son articulaciones planas, en bisagra, pivote, condileas, esféricas, bicondileas y sillas de montar. Ya en un momento te explicaremos cada una de ellas. Está la articulación plana, ¿sí?
huesos de la articulación plana se mueven entre sí en un único plano, las articulaciones planas. Importantes incluyen las articulaciones intervertebrales y los huesos de las muñecas y tobillos. Es como está aquí en la imagen, están las articulaciones intervertebrales, ¿sí? Que son las que permiten ese movimiento, o muchas veces cuando más generamos esa curva en nuestra columna vertebral, esas articulaciones es muy, o sea, tiene una flexibilidad muy pequeña, pero sí hay un pequeño movimiento entre cada disco de la columna vertebral cuando se genera ese movimiento de arco, cuando flexionamos o hacemos una mala postura, esas son las tipo de articulaciones que permiten ese movimiento. También está la articulación plana que se encuentra en la articulación del tobillo como tal, ¿sí? En donde se une el pie, los huesos del pie y la tibia y peroné. Aquí vemos ese tipo de articulación donde hace un movimiento eh, lateral, ¿sí? Laterales, y también un movimiento, lo que es el movimiento de arriba a abajo, superior e inferior, permite ese movimiento. Y asimismo están los huesos de las muñecas, huesos carpianos, que también se realiza está también ese tipo de articulación. La bisagra. Este se mueve en un solo eje. Estas articulaciones permiten la flexión y la extensión, incluye las articulaciones del codo, los dedos y la mano. Entonces, aquí también encontramos el tipo de articulación, inicialmente en el codo, ¿sí? Permite esa flexión extensión de nuestros brazos, ¿sí? Donde se une el húmero, el radio y cúbito. Ahí está ese tipo de articulación en bisagra, como lo podemos ver aquí. Claro ejemplo es el movimiento si estamos en el gimnasio, levantamiento de pesas con nuestro músculo, el bíceps, para levantar una mancuerna, ¿sí? Cada vez que queremos trabajar el bíceps en un gimnasio o si vamos a realizar una flexo-extensión de codos como ejemplo de ejercicio, ahí está trabajando ese tipo de articulación. También está en nuestros dedos, ¿sí? Ya son nuestros dedos, los huesos de los dedos, las falanges, cada una de ellas se une a través de lo que son las articulaciones, una articulación en bisagra, para poder nosotros lo que llamamos agarrar, dar agarre, ya sea una barra de gimnasio, agarrar un balón, ¿qué más? ¿Sí? Es lo que nos permite como tal ese tipo de articulación, esa flexión y extensión y dar ese sostén a un objeto que estemos agarrando o lo que llamamos empuñar nuestras manos. Esto es un claro ejemplo de ese tipo de articulación. Y también, ya lo como tal, pues donde se unen los huesos carpianos y los huesos de lo que es la mano como tal. Está la articulación pivote, ¿sí? La articulación pivote permite la rotación en la parte superior de la columna. El atlas y el axis forman una articulación pivote que permite girar nuestra cabeza. Entonces, esta articulación se encuentra aquí exactamente como lo muestra la imagen, ¿sí? Donde se une nuestra columna vertebral va al último hueso donde está el atlas y lo que es el cráneo, ahí se une esa articulación y lo que nota esa rotación a nuestra cabeza. ¿Sí? De forma circular podemos mover nuestro cráneo, ¿sí? Laterales y ese tipo de articulación nos permite ese movimiento. Articulación bicondileas que permite principalmente el movimiento en torno a un eje con rotación limitada en torno a un segundo eje. Existe entre el hueso temporal y la mandíbula, ahí es donde encontramos ese tipo de articulación, y habla de que son básicamente dos articulaciones, una a cada lado de la cabeza, que funcionan sincrónicamente. Entonces, aquí donde vemos la mandíbula, se une con nuestro hueso temporal del cráneo y se genera ese tipo de movimiento en la articulación, permitiéndonos hablar, ¿sí? Hacer ese movimiento de la mandíbula de nuestra boca, masticar a la vez que vamos a consumir nuestros alimentos. Habla de dos articulaciones, pues básicamente tenemos en el lado izquierdo y derecho ese tipo de articulación y que funcionan sincrónicamente. O sea, no podemos digamos, utilizar nuestra mandíbula de la parte solamente izquierda y la derecha no, sino que funcionan sincrónicamente. Condileas permiten el movimiento circular, la flexión y la extensión, la articulación de la muñeca entre el radio y los huesos carpianos y un ejemplo de articulación condilea. Entonces, un ejemplo de la articulación condilea, aquí están entonces lo que son los huesos carpianos,
¿sí? Y la muñeca, ahí se encuentra ese tipo de articulación que nos permite hacer una rotación, ¿sí? En nuestras articulaciones, como lo muestra aquí en la imagen, ¿sí? Entonces ahí es cuando podemos hacer ese movimiento de muñecas, ¿sí? Sostener, lanzar, digamos en el lanzamiento del ultimate, es un ejemplo claro cómo podemos agarrar el ultimate y lanzarlo desde la fuerza y la técnica de la muñeca. El lanzamiento de baloncesto, ¿sí? Tal cual, agarrar el balón y ese el muñequeo que llamamos o en el remate del voleibol, ¿sí? Ese es el movimiento que nos permite ese tipo de articulación en el momento de mover esa muñeca. La articulación silla de montar, que permite la flexión, la extensión y otros movimientos, pero no la rotación, ¿sí? Ya es diferente a la articulación anterior que mencionábamos, que permite flexión y extensión, pero no permite la rotación como tal. En la mano, la articulación en silla de montar, el pulgar entre el primer metacarpiano, que lo muestra en la imagen, y el trapecio, que permite el pulgar curse sobre la palma, por lo cual es oponible. Aquí está el ejemplo de lo que es la articulación silla de montar, que la encontramos en nuestro dedo pulgar y nos permite incluso dar ese agarre, como lo mencionaba, si vamos a agarrar un disco de Ultimate, ¿sí? Es que nos permite dar ese sostén, pasar el dedo pulgar por encima de la mano, ahí donde funciona ese tipo de articulación, ¿sí? No nos da rotar, pero permite hacer ese cruce entre la mano. Son las articulaciones esféricas que permiten el movimiento en torno a múltiples ejes, regulan movimientos de flexión, extensión, educción, aducción y circunducción y rotación. Es como una de las, digamos, una de las articulaciones más completas, nos permiten bastantes movimientos, ¿sí? Está básicamente en nuestros principales movimientos, ¿sí? Los principales huesos, como lo es la conexión de fémur, ¿sí? Y lo que es ya los huesos de la cadera o la articulación de la cadera, entonces ya se une lo que es los dos fémur, se une también a la cadera. Ahí podemos ver, podemos hacer rotación, abducción, aducción, ¿sí? En todos, básicamente en todos los deportes, en todos los ejercicios que realizamos, estamos realizando ese tipo de movimiento, utilizando esa rotación, ¿sí? En la articulación de la cadera junto con el fémur. Y también lo encontramos en la articulación del hombro, ¿sí? Que es la conexión entre el húmero y el omóplato o lo que es la escápula como tal. Y ahí vemos también ese tipo de articulación esférica. Podemos ver, nosotros podemos realizar una flexión, una extensión, una rotación de hombro, y tanto izquierdo como derecho. Aquí ya pasamos a lo que es las articulaciones sólidas. En articulaciones sólidas están las fibrosas, las cartilaginosas, entonces, que son conexiones entre elementos esqueléticos en las que las superficies adyacentes están unidas entre sí, ya sea por tejido conjuntivo fibroso o por cartílago. Y habitualmente fibrocartílago. Aquí nos explica entonces que incluyen suturas, gonfosis y sindesmosis. ¿Sí? Las suturas se ven únicamente en el cráneo, donde los huesos adyacentes están unidos por una fina capa de tejido conjuntivo denominado ligamento sutural. Como lo podemos ver en la imagen, pues es esta como esta articulación que permite la conexión de nuestros huesos del cráneo y las articulaciones muy comunes de que permitan un movimiento como tal. Y, la sindesmosis es una articulación en las que en que dos huesos adyacentes están unidos por un ligamento, por ejemplo, el ligamento amarillo, que conecta las láminas vertebrales y adyacentes, o por una membrana interósea, la cual une, por ejemplo, el radio y el cúbito en el antebrazo. Entonces, entre el radio y el cúbito los une ese tipo de sindesmosis, ¿sí? Y que permite cierto movimiento y mantiene unidos esos dos huesos. La gonfosis solo se sitúan entre los dientes y el hueso adyacente. En esta articulación, fibras cortas de tejido colágeno en el ligamento periodontal discurren entre la raíz dentaria y la cavidad ósea. Entonces ya es la unión entre el hueso, el diente pues es un hueso como tal, y la cavidad ósea que hay, lo que llamamos la encía, es esa conexión que hay entre el diente y esa cavidad. Ahí se genera ese tipo de articulación.
Están también las articulaciones cartilaginosas, ¿sí? Presentan como sustancia intermedia un tejido conectivo especial que puede corresponder a un cartílago hialino o fibrocartílago. Y ya nos explica como tal, las articulaciones cartilaginosas incluyen la sincondrosis y la simfisis. Sincondrosis aparece donde dos centros de osificación de un hueso en desarrollo permanecen separados por una capa de cartílago. Entonces, nos dan un claro ejemplo de lo que son los huesos de las costillas, nuestra caja torácica, ¿sí? Donde van unidas al esternón a través de ese tipo de cartílago. ¿Sí? Es la conexión que hay entre las costillas y el esternón, ¿sí? Y que esta articulación nos permite dar ese espacio a nuestro sistema respiratorio, a nuestros pulmones. Cada vez que inhalamos, exhalamos y inflamos nuestros pulmones. Entonces, este tipo de articulación lo que permite es dar ese espacio a los pulmones y vuelve a su estructura anatómica normal al momento de que exhalamos. Y siempre está permitiendo ese movimiento. Y ya está la sinfisis, que surgen donde dos huesos separados se interconectan por cartílago. Entonces está el cartílago de ese tipo de hueso, el hueso de la cadera como tal. Y ya está la bibliografía, profe. Espero nuevamente le haya gustado la exposición, me haya hecho entender de la mejor manera. Y tengo cada una de las exposiciones. Voy a pasar a terminar la grabación, profe. Nuevamente, muchas gracias.